Bienvenidos a otro programa de Hablando con Propiedad Intelectual. El día de hoy, o el día de la graduación, es 15 de septiembre, es decir, el día de nuestra independencia, así que Arturo y yo pensamos que era una buena idea platicar de un tema pues, relacionado con nuestro país y con la mexicanidad. También ha sido un tema que últimamente ha estado en boca de todos porque ha sido protagonista de operaciones en las que el gobierno ha decidido participar e incursionar. Antes de continuar, sí sería buena idea que nosotros hiciéramos el disclaimer de que las opiniones que vertimos en este programa son exclusivamente de Arturo y mías y se están manifestando a título personal en ejercicio de nuestra libertad de expresión. Hecha esta aclaración, podemos platicar de, o más bien queremos platicar de la marca mexicana de aviación, de la compañía Mexicana de Aviación. Sí, que es un tema de moda y bueno, también con las recientes noticias, pues también ha cobrado relevancia, ¿no? Y precisamente hablando un poco de compañía mexicana de aviación, pues se fundó en 1921. Fíjate que ayer encontré este dato, que es la cuarta empresa de aviación más longeva en el mundo, ¿no? Después de KLM, Avianca y la australiana Qantas, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, fue una empresa que fue privatizada en 2005, en el sexenio de Vicente Fox. Y después en 2010 suspendió operaciones para pasar a la quiebra en 2014, ¿no? Y bueno, también creo que Mexicana de Aviación en su momento tenía vuelos tanto a Sudamérica, nacionales, incluso algunos a Madrid y algunas partes de Europa, ¿no? Me parece que el proyecto, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero el proyecto para la nueva versión de Mexicana de Aviación es para que tenga vuelos o rutas solamente nacionales, que operen en el AIFA y en el nuevo aeropuerto de Tulum, que está en construcción, ¿no? Un poquito de los datos en general de Mexicana de Aviación. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, sí. Pero un dato curioso es que la aerolínea, que hay que decirlo, al principio no era mexicana propiamente, sino que era de extranjeros, comenzó su operación transportando exclusivamente correo. Y posteriormente incursionó en el tema como de carga a los 1924, ¿no? Claro. Y después extendió su operación al servicio de taxi, en donde además de llevar no sé, el correo, la carga, trepaba ya un par de personas y hacían unos vuelos que me llaman mucho la atención porque era Bronzeville, Monterrey, Veracruz, Tapachula, Guatemala. O sea, era un taxi. Bueno, no, ni taxi, era un pecero. Y cuando la compran en los 60s dos empresarios mexicanos, digamos que se vuelven este ícono de la aviación en México y cómo era pues una empresa vanguardista, empezó a comprar equipos nuevos, empezó con estas ideas de mercadotecnia muy interesantes de si el viaje todo pagado el BTP, incursionó después en generar una publicación propia que era Vuelo, si mal no recuerdo. Entonces, es una empresa que, pues, sin duda estaba como muy involucrada con la propiedad intelectual porque tenía marcas, tenía avisos comerciales, tenía obras, reservas de derechos también. Reservas de derechos, tenía el logotipo era un águila, un águila como a la mitad, ¿no? Ajá, como estilizada o con un diseño, pero con una expresión particular, pero era un águila que veía, si mal no recuerdo, a la derecha. Luego había un personaje que era que era como la mascota de la aerolínea. Me estoy enterando de todo esto, pero es muy interesante. Siempre queriendo hacerse el más joven, pero bueno, sí es probable que no hayas viajado tanto como yo en Mexicana. Y digo, tenía esta revista, entonces tenía derechos de autor, tenía una colección de fotografía impresionante que documentaba la historia de la empresa, tenía reservas para el personaje, tenía reservas para la publicación periódica, una cantidad de eslogans. Yo no dudaría inclusive que pudiera haber tenido reservas para las promociones publicitarias, porque ese concepto de BTP, de vuela todo pagado, ahorita igual como lo vemos muy... Pero era novedoso en su momento. Novedosísimo, o sea, era este concepto de cómprame el boleto de avión, pero yo te organizo la estancia y son un par de días. Entonces, creo que para su época fue una empresa muy innovadora y que estuvo
es intrínsecamente vinculada con el tema de la propiedad intelectual, hasta que, como decíamos, en el 2009 empieza primero por un concurso mercantil, ¿no? Exacto. Sí, No es cierto, el 2010, 2010. pero antes hubo algo más. La venta bueno, sí, yo creo que cronológicamente la venta a Gastón Azcárraga fue en 2005, ¿no? Y después en 2010 suspende operaciones y la quiebra es en 2014. Pero hay un dato importante en 2009, porque en 2010 suspende operaciones, pero en 2009 pasa algo, específicamente el 29 de diciembre de 2009, ¿no? Que hay un contrato, y no sé si quieras platicar un poquito ese dato que tienes ahí. Sí, aquí como estábamos diciendo, Compañía Mexicana de Aviación tenía una serie de derechos de propiedad intelectual, entre los cuales se encontraban marcas, avisos comerciales, logotipos, reservas, derechos de autor. Y en diciembre del 2009 celebra Compañía Mexicana de Aviación un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual sobre todos sus, valga la redundancia, derechos de propiedad intelectual, a favor de una empresa que se llamaba Nuevo Grupo Aeroportuario. Es aeroportuario. Y como cesionario, ¿no? Como cesionario. Entonces, Compañía Mexicana de Aviación pretendía o no pretendía, de hecho, le transfiere toda su propiedad intelectual a esta empresa nueva en el mundo de la aviación, y el instituto recibe la solicitud de inscripción e inscribe, porque al final del día, es importante mencionarlo, el INPI como tal no está facultado para analizar el fondo de los contratos que se le presenta a la inscripción. Se trata de una autoridad que para efectos es meramente registral. Con los propósitos de que sea oponible frente a terceros, ¿no? Es correcto. El propósito de la inscripción es justamente eso, ¿no? El INPI no se pronuncia sobre el contenido de los contratos. Si hubiera una nulidad sobre el mismo o una cuestión legal que tendría que resolverse, sería ante un juzgado civil, ¿no? Pero en este caso el INPI solamente inscribe, ¿no? Justo, y entonces inscribe en el 2009 Sí, o 2010, si me apuras muy al principio, la Compañía Mexicana de Aviación se va a concurso mercantil, y a raíz de ese concurso y ulteriormente de la quiebra, los sindicatos de pilotos, los sindicatos de sobrecargos y el sindicato de empleados del aeropuerto y aviación, me parece, que yo supongo que son la gente que está en mostrador y cosas por el estilo, todos inician procedimientos ante la Junta Especializada de Conciliación y Arbitraje, obviamente, porque pues les debían una cantidad de dinero impresionante, y aparecen en el concurso. Y una de las primeras cosas que hacen es precisamente cuestionar la validez de este contrato, porque ellos argumentan que la cesión de derechos a la que nos acabamos de referir se hizo como un acto... fraude de acreedores, ¿no? Un acto en fraude de acreedores, que quiere decir que la compañía se habría deshecho de todos sus activos intangibles para poder después decir que era insolvente para pagar los créditos laborales que pudiera tener. Y ahí me parece muy interesante porque si bien el instituto había inscrito la cesión de derechos, se hace un incidente de nulidad de efectos de contratos en donde se cuestiona este específicamente, y eventualmente el juzgado, en este caso era un juzgado civil que estaba conociendo del concurso, declara que efectivamente fue un acto fraudulento en perjuicio de acreedores, particularmente los trabajadores, y también estaban los jubilados, me parece, Sí. porque estaban sus pensiones en juego también. Y le ordena al INPI, eventualmente, tiempo después, que en atención a la sentencia que se dicta en ese incidente... Lo reintegra a la masa concursal, ¿no? Es correcto. Entonces vuelven los registros a Compañía Mexicana de Aviación. Pero antes también hubo otra cosa, que si quieres puedes platicar un poco del embargo. Hay una, bueno, es una inscripción de un embargo, ¿no? Que lo tienes también ahí, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, lo que sucedió también aquí es que con el objeto de garantizar la deuda, el pasivo laboral que tenía Compañía Mexicana de Aviación, la Junta Especializada, una Junta Especial de la Junta de Conciliación y Arbitraje, gira una orden al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y traba embargo sobre los registros de marca y de aviso comercial que estaban en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y eso es importante porque en algunas otras ocasiones hemos platicado de cómo pues al final del día las marcas, los derechos de autor, las patentes, son intangibles, sí, pero no dejan de ser bienes y parte del patrimonio. Tienen un valor, ¿no? Es correcto. Entonces, al final del día sirven para garantizar obligaciones. Y de ahí el que la legislación, no nada más la común, sino que específicamente la de propiedad industrial,
una disculpa, reconozca que se puede trabar un embargo previa orden judicial, ¿no? Porque el judicial o de una orden o de una autoridad jurisdiccional, que fue específicamente el caso. Claro, sí. Y bueno, otra cosa importante del contrato, este contrato de 2009, es que incluía marcas extranjeras. O sea, no solamente se dieron las marcas nacionales, sino también las extranjeras, ¿no? Y este gravamen precisamente tiene el propósito de que se mantengan las marcas, ¿no? De hecho, el registro de las marcas. De hecho, la nueva ley ya permite que los beneficiarios de un gravamen puedan renovar los registros marcarios, ¿no? E incluso existe la excepción de cuando renueven no tienen que presentar declaraciones de uso por obvias razones, ¿no? Porque no pueden presentar un uso sobre una marca sobre la cual existe un gravamen, ¿no? Que de eso vamos a platicar ahorita, porque aquí tiene una peculiaridad, pero es correcto. Al final del día, antes no quedaba claro si, por ejemplo, el síndico, como representante de la masa concursal, podía renovar o no el registro. Y entonces lo que ocurría muchas veces, no es el síndico, cualquier acreedor, sí. pignoratario, y lo que ocurría era que entonces cuando había algún asunto en donde tu registro de marca había sido trabado, había sido embargado para garantizar un crédito, pues algunos titulares malintencionados lo que hacían era que dejaban morir el registro y entonces ellos solicitaban el registro por otro lado y tú te quedabas sin garantía, ¿no? Sí. O peor, otro escenario es justamente lo que sucedió, ¿no? Esta cesión fraudulenta a esta empresa, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, la cuestión es que se traba el embargo, que me parece que es algo como muy interesante, pero también interesante me pareció que revisando la base de datos del INPI, que es una base de datos pública, me doy cuenta de que durante la quiebra, o sea, estando ya declarada en quiebra la compañía, siguió presentando marcas, solicitudes de marca de avisos comerciales. Que ya sería nuevo grupo aeroportuario, ¿no? ¿O quién presentaba? No, las presentaba Compañía Mexicana de Aviación, porque esta reversión de la cesión fue de alguna manera como muy temprano en el proceso, porque fue de lo primero que se dolieron los acreedores, específicamente los sindicatos. Pero la cuestión es que en el transcurso de este proceso de quiebra, la Compañía Mexicana de Aviación seguía presentando solicitudes de registro de marca y de aviso comercial y se las concedían, y cuando había que renovarlas, las renovó. Hubo algunas que no renovaron porque yo creo que se les salieron del control, y sí hay registros muy viejos que lamentablemente se perdieron, pero bueno, seguía presentando solicitudes, seguía renovando, y curiosamente, inclusive en el 2021, una de las marcas que habían solicitado, perdón, 2022, una de las marcas que habían solicitado se registró en, me parece que agosto del 2019, con lo que, de acuerdo con la ley de la propiedad industrial reformada en el 2018, tenía que presentar una declaración de uso en agosto del 2022, y curiosamente el síndico presenta el formato de declaración de uso, declara uso y todo, porque el formato como está... Que es bajo protesta de decir verdad, ¿no? Es bajo protesta de decir verdad, sí, no tenemos que exhibir nada, pero además el formato como está expedido no te da opciones, o sea, es declaración de uso, punto. Entonces, llenan el formato, hacen el pago de aprovechamientos, pero presenta un escrito que me pareció algo interesante, en donde dice, a ver, soy el síndico, presento la declaración de uso porque toca presentarla, pero sí te comenta autoridad que con motivo del procedimiento, del juicio de quiebra, pues la compañía se encuentra imposibilitada de realizar actividades comerciales, luego entonces no ha podido usar, hay una justificante para no usar, y yo nada más te vengo a avisar como para cumplir con el requisito y mantener vigente la marca. Sí, que es muy parecido incluso a lo que mencionabas en 2018, ¿no? Que solicitan la fama de la marca mexicana, ese es otro... ¿no? Que también está más o menos relacionado, ¿no? Sí, sí. A mí la declaración de uso en particular me llamó la atención porque yo sí he visto casos en donde, por ejemplo, una marca registrada para productos farmacéuticos, ¿no? Aquí en México para la comercialización de determinados productos farmacéuticos, no determinados, de todos los productos farmacéuticos, requieres de un permiso de COFEPRIS, ya que de lo contrario no estás legitimado para andar vendiendo medicamentos, ¿no? Y he visto casos en donde este permiso de COFEPRIS pues tarda muchísimo y tarda más de los 3 años que te prevé la ley para que tú empieces a declares uso de la marca, y yo he visto, o sea, que presentas un escrito diciendo, oye, pues tengo que presentar la declaración ahorita, pero no te la puedo presentar porque no he podido usar, porque COFEPRIS no me ha liberado el permiso, y exhibiendo documentos, etcétera, y la autoridad te dice, esa figura de excepción no existe en materia de declaraciones de uso.
No, solamente en materia de caducidad, ¿no? Ajá, o de renovaciones, O de donde renovaciones. o sea, de caducidad, tienes razón, Exacto. específicamente, en donde puedes no estar usando la marca siempre y cuando tengas una causa justificable no imputable a ti. Y una de esas es el permiso COFEPRIS, ¿no? No la he podido Bueno, usar porque ha definitivo. tardado, ¿no? No, es más, si la usara estaría yo haciendo un uso fuera de la Exactamente, ley, ¿no? exactamente. Pero yo por lo menos consistentemente lo que he visto es que la autoridad es renuente a aceptarlo y en este caso específico toma nota, que también yo creo que tiene mucho que ver porque se trata de un caso de muy alto perfil, ¿no? Entonces, yo creo que, y por lo mismo, y hablando de la declaratoria de fama que mencionas, volvemos, en 2018, ya estando en este tema de quiebra. No, que iba a decir, quizás valdría la pena brevemente decir que es la fama, que lo hemos comentado en Bueno, otros sí. programas, ¿no? O sea, la ventaja que tenía Compañía Mexicana de Aviación al obtener la declaratoria de fama por parte del INPI era que podría ser una excepción al principio de especialidad, ¿no? Y podría ser oponible esta fama a cualquier marca idéntica o semejante en grado de confusión para cualquier tipo de productos y servicios, sin necesidad de limitarlos a servicios de aviación, ¿no? O la línea de negocio que persigue Compañía Mexicana de Aviación, ¿no? Entonces, por eso es súper importante la fama, que tiene ciertos requisitos, ¿no? Para obtener una fama tienes que cumplir con ciertos requisitos que se han sido flexibilizados con la nueva ley, pero la ley anterior tenía un catálogo de requisitos mayor, ¿no? Y de hecho esta solicitud de declaratoria de fama se da en el contexto de la ley de la propiedad industrial reformada en el 2018, pero que seguía teniendo este catálogo muy amplio de requisitos, entre los cuales, para mencionar solo alguno, se platicaba de los montos de inversión en publicidad, los montos de venta, que tuvieras un registro de marca que cubriera los servicios en los que hubiera nacido la fama. El valor de la marca. El valor de la marca y también te hablaba un poco de era ventas, publicidad, valor de la marca, el estudio de mercado que te pudiera ayudar a determinar cuál era tu participación dentro del mercado. Penetración de mercado, penetración de mercado. Y entonces ahí llama la atención porque presentaron muchas pruebas, digo, yo sí pude revisar la solicitud y específicamente la resolución del INPI. Presentaron pruebas muy valiosas, me parece, en el sentido de valiosas desde la perspectiva hasta histórica, ¿no? O sea, boletos de avión de 1960 y pícole, estos boletos de avión, obvio no te acuerdas porque tú los traes en el celular, pero eran estos boletos que traían hasta como un papel rojo que era como el calca para que quedara el original y la copia atrás. Muchísimas de las revistas, ejemplares de la revista Vuelo que platicábamos hace rato, presentaron algunos certificados, reconocimientos, la colección de fotografías, todo muy bien, la verdad es que muy bonito, muy bien armado, y la autoridad pues va revisando y dando cuenta de cada una de las pruebas, y bueno, pues con esto se demuestra que la compañía nació tal día, que tal día se hizo la transmisión de acciones, este día salió la primera revista Vuelo, este día llegó el primer Boeing XXX, pero cuando llega el tema de el estudio de mercado viene bien en el sentido de quién conoce la marca. Ahí hace una precisión interesante el INPI, porque dice, la ley te dice que una marca es famosa cuando es conocida por la mayoría de los consumidores. No, del público, perdón. Sí. Sí, del público, ¿no? Sí. Y el INPI dice, a ver, pues la ley no distingue y cuando no distingues no cabe distinguir, entonces mayoría, pues mayoría simple. Porque si hubiera querido que fuera otra cosa, la ley hubiera dicho mayoría calificada o tanto porcentaje, y la ley además dice mayoría, luego entonces con que el 51% conozca es más que suficiente. Okay. Y entonces hace la evaluación de todas las pruebas y al momento en que llega al tema de inversión en publicidad y ventas, ahí obviamente no había ninguna prueba, porque estamos hablando de 2018, cuando la compañía entró en suspensión de actividades en el 2010, ¿no? Y entonces el INPI da cuenta del proceso del concurso y de la quiebra, dice, no escapa al recto, no escapa a esta autoridad que la empresa se encuentra, fue declarada en quiebra, por lo que perdió capacidad, ahorita me acuerdo, ha perdido capacidad de ejercicio en el comercio, porque además como que lo transcribe el resolutivo de la sentencia del juzgado, y dice, entonces se ve impedida a poder exhibir documentación tendiente a demostrar inversiones en publicidad y de operación en los últimos 3 años. No sé por qué habla de 3 años cuando típicamente siempre hablamos de 5, Sí. pero bueno, el INPI dice, luego entonces como no puede,
estos dos requisitos no los tiene que cumplir. Y va a ser muy interesante porque las declaratorias de fama no se renuevan, se actualizan, ¿no? En 5 años con la actualización, ¿qué va a pasar si no ha retomado operaciones? O si retoma operaciones, si estas pruebas de uso que pudiera demostrar u otro tipo de pruebas, el uso de una persona distinta beneficiarían a quien obtuvo la declaratoria de fama. Ah, claro, que ahorita vamos al tema de la transmisión y qué es lo que transmites en realidad. Entonces, bueno, en el 2021 sale la declaratoria de fama y en el 2022 comienzan como esos rumores, ¿no? De que el Estado mexicano pretendía poder tener una línea propia, o sea, operada por el gobierno y con la idea de que pues, prestar un servicio de transporte de pasajeros, transporte aéreo de pasajeros, de calidad, accesible, con una serie de finalidades. Y revisando las constancias de los expedientes, yo me di cuenta por lo menos que en 2023, o sea, este año, pasan como muchísimas cosas. En primer lugar... y en periodos muy cortos. No, o sea, los plazos... pero, sí, express. En primer lugar, la Junta Especial de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que estaba conociendo de la controversia laboral, le manda sendos oficios al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le dice, nada más para que sepas, ya quedó liberado el embargo de los derechos de propiedad intelectual de la compañía, que tenía a favor del sindicato de pilotos, sindicato de sobrecargos y el sindicato de trabajadores aeroportuarios. Y yo no encontré, pero probablemente también exista un oficio en el mismo sentido en relación con los jubilados, ¿no? Porque también fueron una parte muy activa de estos procedimientos. Nota como más para atrás. En el 2022, la Marina desaloja las instalaciones de Mexicana de Aviación en el aeropuerto. Ok, en la Terminal 1. Ajá, en la Terminal 1 porque seguían tomados desde hacía 11 años, sí, 12 años. Entonces, bueno, la Marina entra, interviene, los quitan y creo que todo con miras a que el gobierno estaba ofreciendo una solución que eventualmente los beneficia a todos los trabajadores que estaban reclamando, ¿no? Pero bueno, volvemos al 2023, se le informa al INPI que puede liberar el embargo, el INPI lo libera. Luego, el 9 de julio, se firma un contrato de cesión de derechos entre Compañía Mexicana de Aviación y los sindicatos, pilotos, sobrecargos, trabajadores del aeropuerto. Se libera, bueno, se ceden todos los derechos de propiedad intelectual y esa misma fecha se celebra otro contrato entre los sindicatos y aeropuertos y servicios auxiliares. Que es una paraestatal, ¿no? Exactamente, que es, hasta donde yo tengo entendido, quien se encarga de la operación del día a día del aeropuerto, junto con ahora la Sedena, la Sedena, ¿no? Que es quien está encargada de la operación también del aeropuerto. Entonces se firman estos dos documentos de cesión. Como anexo, por supuesto, se presentan todo el catálogo de derechos de propiedad intelectual, entre ellos la declaratoria de fama de la marca. Y estos dos contratos se presentan a inscripción ante el INPI el 15 de agosto de este año. Yo creo que un poco en línea con los anuncios que se estuvieron dando, ¿no? Sí, en las conferencias matutinas del presidente es cuando justamente se dan estos anuncios que son coincidentes con las fechas que estás mencionando, ¿no? Sí, porque al final del día la intención era que con la venta de... pues no era la venta de Mexicana, porque en realidad si nos podemos saber fríamente, lo único que tenía Mexicana de Aviación de valor, por así decirlo, eran las marcas. Sí, porque incluso la flotilla de aviones es un esquema de arrendamiento con Boeing, ¿no? O sea, ni siquiera tenían aviones, que incluye los pilotos, toda la tripulación, ¿no? Pero como dices, lo que estaban comprando son los activos intangibles y otra vez la importancia de la evaluación de activos intangibles y porque justamente puedes monetizarlas a través de esta sesión, ¿no? Fueron 815 millones de pesos. Es correcto, sí, pero o sea, al final del día lo único que valía ya de la compañía era la marca. Exacto, sí, claro. Y a mí me llama mucho la atención porque el valor de la marca, cuando uno hace un procedimiento, todo un procedimiento para evaluar una marca, generalmente el valor se asocia directamente con la utilidad que te genera, utilidad económica, claro, que te genera la marca a través de su aplicación a productos y servicios. Y se me hace muy interesante cómo aquí una marca que no había tenido ni una sola operación en los últimos
12, 13 años, siguió teniendo un valor tan importante. Uh-huh. Si le sumas la fama, pues incrementa el valor. Incrementó el valor, pero la realidad es que, o sea, esto a mí me hace suponer que una serie de marcas antiguas, vamos a decirle, para no decirles viejas, que se oye medio irrespetuoso, pero antiguas, que estaban posicionadas, que eran las líderes del mercado, etcétera, aun cuando no tengan operaciones hoy en día, pueden seguir siendo valiosas. Valiosas, sí, totalmente. Solamente por este tema de recordación, ¿no? Sí, la nostalgia de los consumidores, ¿no? Exacto. O sea, digo, si no te acuerdas de Mexicana, menos te vas a acordar de, no sé, bueno, esas son marcas que de hecho resucitaron en algún momento, pero no sé, pensemos en lo que era en su momento La Campana o lo que era Teatrical, Tío Nacho, todas estas marcas que cierta empresa se ha dedicado a recuperar y volver a la vida, o sea, cual ave fénix, pues tenían un valor importante, o sea, siguiendo la misma línea de pensamiento de Mexicana, sin importar siquiera que hubieran estado en uso en el comercio. Sí, y precisamente apelando a la nostalgia de los consumidores, ¿no? Que es lo que mencionabas, que es lo que les mantiene ese valor, ¿no? De las marcas. Pero entonces, ¿estás de acuerdo que aquí, diferente a lo que habíamos querido todos todo el tiempo, pues el valor de una marca no necesariamente depende, o por lo menos no exclusivamente. Y nos estamos basando en el propio expediente, ¿no? Claro, no, esto son constancias públicas. Sí, porque ya no es algo aparente, entonces... Sí, o sea, para mí cambia el paradigma, ¿no? Porque yo, pues, desde que empecé a trabajar en el despacho y me dediqué a propiedad intelectual, como que sí siempre tenía yo como muy claro el tema de, pues, el valor de la marca va asociado con un componente o con un peso muy específico. Con las ventas. Con ¿no? las ventas, Claro. ¿no? O inclusive yo he visto procedimientos de caducidad en donde alguien te cuestiona si usas o no una marca y te dice, no, y no basta que lo uses un día. O sea, tienes que tener un uso constante y consistente y el reglamento te dice tienes que usarla conforme a las costumbres del mercado. Usos y costumbres, ¿no? Ajá, y entonces pues aquí una marca que se aplica a un servicio que no se ha prestado en 13 años, mega valiosa, 850 millones de pesos, sirvió para garantizar el crédito laboral que tenía la compañía y para celebrar una de las operaciones, pues por lo menos más sonadas de este año. Sí, y esta va a ser un precedente súper importante para otro tipo de casos, ¿no? Entonces, Creo yo que sí, porque podrías tú válidamente decir, no te demuestro ventas, no te demuestro publicidad porque estoy en quiebra, pero no obstante, el mismo criterio que aplicaste en Mexicana me lo puedes aplicar a mí y reconóceme la fama. Probablemente un estudio de mercado, ¿no? Donde puedas preguntar de ¿conoces Mexicana? Sí, qué bueno que a ti no te preguntaron porque tú no hubieras sabido, no la hubieras reconocido. Pero bueno, la cuestión es que finalmente todo parece indicar que ya obviamente la transmisión de derechos ya quedó súper inscrita, sí, obviamente. Sí, muy rápido. Pues ya quedó inscrita. Y bueno, pues ya hoy en día Aeropuertos y Servicios Auxiliares es la titular y ayer revisé y eran más o menos unos 340 registros en el INPI. No necesariamente todos están caducos porque eso sí, la base de datos te reporta todos, pero no están actualizados en vigencia. Pero bueno, quítale el 20%. Y hay una segunda alternativa, ¿no? De las aerolíneas mayas, brevemente, ¿no? Bueno, sí, también es otro tema, pero bueno, eventualmente ya con esto ya pueden operar. De hecho, si tú te metes a una aplicación de las que te sirven para reservar boletos de avión, ya puedes reservar a partir de ahorita, porque según esto comenzamos en diciembre las operaciones. Exacto. Y ya tienes rutas, ya tienes todo. Pero bueno, había un plan B, efectivamente. Sí, de una sociedad que voy a tener que leer porque el nombre es larguísimo, pero se llama Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica SADCB. Y esta sociedad registró la marca Aerolíneas Maya, ¿no? Aerolínea Maya, ¿no? Que probablemente es un plan B a Mexicana, ¿no? Yo creo que era un plan B, ¿no? puede ser que haya sido un plan B en su momento, lo cual creo que es algo importante que las empresas lo contemplen, ¿no? Digo, sobre todo porque este asunto de Mexicana se había un poco enredado, había muchos actores, había muchos sentimientos involucrados que podían eventualmente, bueno, hay mucho dinero, ¿no? También, claro. Que podían eventualmente dar la impresión de que no se iba a poder concretar la operación. Y creo que, bueno, hicieron bien en sacar un plan B, el cual, por lo menos desde mi punto de vista personal, creo que más que un plan B puede ser una estrategia complementaria, porque bueno, pues Maya Olmeca, claro, ferroviario, Maya, pues me suena como
un tren de por allá, ¿no? Y la intención, ¿no?, de que opere desde el aeropuerto de Tulum una vez que sea construido, pues va a poder permitir tal vez que las aerolíneas mayas estén como relacionadas, una familia de marcas sobre un mismo tema, ¿no? Puede ser como un tema, como una estrategia regional Exactamente. más que nacional. Pero bueno, esta es la historia de la marca mexicana. Me pareció súper interesante porque además de ser un tema activo, o sea, tiene todos los componentes de propiedad intelectual que se nos ocurran. Exacto. O sea, Y no visitamos reservas de derechos, por ejemplo, pero que bueno, también hay las muchos debe, derechos también de las, autor también, las sí, hay, o sea, y exactamente. seguramente también surtieron la misma Justo. suerte. Y bueno, pues creo que muy interesante ver cómo la propiedad intelectual efectivamente no nada más está relacionada con todo, sino que además se puede convertir en el mayor activo de una empresa que te puede garantizar pues una operación de 850 Claro, millones de 815 pesos. millones Perdón, de pesos, estoy ¿no? represiéndola. No, pero aparte vimos brevemente la relación con laboral, el seminario que tuvimos el año pasado, ¿no?, sobre fronteras de la propiedad intelectual, de cómo nuestra materia tiene relación con otras disciplinas del derecho también, ¿no? Y justamente hoy vimos sobre laboral, ¿no? Correcto. Mira, un caso de estudio completo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Seguiremos, como siempre, buscando temas de interés, abiertos a cualquier sugerencia. Actuales, y eso lo vamos a abordar en el siguiente capítulo. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos.